La ficha técnica es una herramienta que nos va a permitir ahorrar costes, reducir tiempos y llegar al resultado que queremos. Es muy importante que cada detalle de la prenda que vamos a pedir esté bien explicado para poder reducir el número de samples muchísimo. En este vídeo vamos a analizar una ficha técnica real y completa de las que se envían a los proveedores y vamos a ir viendo todo, como las costuras, las telas, las medidas, los detalles. Así que si eres diseñador o diseñadora, estudiante o vas a crear una marca, este vídeo te va a ayudar a entender el porqué de cada cosa. En la parte superior de todas las páginas de nuestras fichas técnicas vamos a tener la misma información, que va a ser básicamente el nombre de la página en la que estamos, el departamento, el subdepartamento, nuestro contacto, el contacto del supplier, el nombre de referencia que le vamos a dar a esta prenda, la fecha, etcétera. Pero lo más importante que debe aparecer es la descripción, una breve descripción de nuestra prenda, en este caso una sudadera de cremallera con capucha, estilo streetwear, con un fit boxy y efectos lavado. Eso es lo que va a aparecer en la parte superior de todas las páginas de la ficha técnica. Y empezando con la primera página, tenemos esta página en la que, como veis, se trata de referencias visuales. Es un poco un mood board con el cual le vamos a mostrar y le vamos a decir a nuestro proveedor cuál es el mundo, cuál es el concepto que estamos buscando. Lo primero que vamos a hacer es denominar un poco los detalles o los elementos que definen nuestra prenda. En este caso, por ejemplo, tenemos la capucha de doble capa, la cremallera doble, el fit boxy, tenemos los hombros caídos ya que es una prenda bastante ancha y los efectos y acabados como el distress y el washing effect. Todo esto va acompañado de imágenes como, por ejemplo, aquí tenemos el efecto lavado que queremos, tenemos por aquí una imagen de cómo queremos que quede la prenda, el efecto de distress, tenemos aquí el tejido tartán que vamos a utilizar, la cremallera doble que va en el cierre. De esta manera, como veis, el proveedor ya entra y, sobre todo, algo muy importante en lo que voy a estar haciendo bastante hincapié en este vídeo son los visuales 3D. Estos renders 3D los he sacado del último vídeo que habéis visto, que es la sudadera que habíamos hecho, y estos renders nos van a ayudar a que el proveedor sepa exactamente cómo va a terminar la prenda. Como veis, con esto ya podemos ver exactamente cómo va a quedar y el proveedor así sabe que si no queda de esta manera, la prenda no está bien hecha. La siguiente página es el Bill of Materials o BOM. Esta página básicamente recopila la lista de todos los materiales que se utilizan para confeccionar la prenda. Tenemos por un lado las telas y por otro lado los materiales o trims. En telas, en este caso, tenemos dos tipos de tejido. El main fabric, que en este caso es un French terry de algodón, que es un tejido súper bueno para este tipo de prendas, ya que es un tejido con mucho cuerpo y mucho volumen que va a hacer que nuestra prenda quede perfecta. Como tela complementaria tenemos esta tela tartán de algodón que va a tener diferentes usos que, como veis, lo vamos a utilizar tanto en la capucha como en el bajo, los puños y en el interior tanto de los bolsillos como en el forro interior. Luego pasaríamos a los trimmings o materiales, que tenemos por un lado el elástico que va en los puños y en el bajo, tenemos también la cremallera. Como veis, en la ficha técnica es muy importante detallar muy bien lo que queremos. Aquí no vale con poner cremallera de metal, debemos especificar qué tipo de cremallera queremos, en este caso una cremallera doble, el largo, el ancho de tape, el ancho de los dientes, el color, todo, ¿vale? Tenemos también el hilo de costura que vamos a utilizar, que en este caso es un hilo de poliéster negro típico, y para los que no lo sepáis, esto que pone TEX 40 básicamente nos dice el grosor del hilo que vamos a utilizar. Básicamente la nomenclatura TEX lo que nos dice es cada 1000 metros de hilo cuántos gramos va a pesar, en este caso 40 gramos, que es un hilo medianamente grueso. Si confeccionamos pantalones denim ya deberíamos utilizar un hilo más grueso, un TEX 60 por ejemplo. Luego tenemos las labels, las etiquetas, que tenemos dos, por un lado la de marca y por otro lado la de cuidados. En esta página ya empiezan las especificaciones técnicas. Todo lo que no vayamos a detallar la fábrica lo va a suponer o se lo va a inventar, cosa que no queremos. Por la izquierda tenemos las especificaciones de los materiales. Aquí ya empezamos a detallar mucho más cómo queremos que sea cada material. En el caso de la main fabric ya le estamos diciendo que va a ser un French terry unbrushed, que esto significa básicamente que no tenga esa pelusa que tiene muchas sudaderas que se consigue rascando el material, que va a ser 100% algodón, un gramaje de 420 GSM, que GSM significa grams per square meter, y por último pues un poco el tacto, que sea suave, que sea caliente. También tenemos el color, que como os fijáis tenemos aquí la referencia Pantone. Os voy a enseñar cómo buscar esta referencia. Si en Google ponéis Pantone Color Finder y entráis a la primera página, aquí podréis buscar el color que queráis. Tenéis una rueda cromática con la que podéis poner el color exacto y si no podéis poner aquí simplemente black y al darla a buscar ya os va a aparecer la referencia Pantone. Como veis hay un montón de opciones, ya que realmente Pantone se utiliza no solo para la moda sino hasta para suelos. Así que en este caso vamos a filtrar por aquí en cotton, que es básicamente el tejido que vamos a utilizar, y aquí tenemos todas las opciones de negro. Yo en este caso puse este de meteorite y es muy importante que lo definamos bien en la ficha técnica. En este diseño nuestro tejido principal tiene un uso contraste, que aquí lo denominamos como contrast use, que básicamente es el mismo tejido con las mismas propiedades pero con un acabado diferente. Como veis aquí estamos definiendo que va a tener un stone wash finishing, que básicamente es este acabado que habíamos visto aquí, que bueno, en el dibujo ya está definido. Luego hacemos lo mismo con la tela complementaria, con el tartán, lo explicamos todo bien y en este caso ponemos también su aplicación, que en este caso lo vamos a aplicar en la capucha, en los puños, en el bajo y en el forro. Por último tendríamos también el elastic band y el hilo de costura, que ya lo habíamos explicado antes. Y siguiendo con la parte derecha tenemos básicamente las especificaciones de costura. El seam specification básicamente le dice a nuestro
proveedor cómo queremos que nos una las piezas. En este caso le estamos diciendo que el tipo de puntada va a ser directamente con la overlock, que es como se suelen coser este tipo de prendas, el margen de costura, el típico 1 centímetro, y el SPI, que básicamente significa stitches per inch, que en español es número de puntadas por inch, que un inch son 0,39 centímetros, que en este caso le decimos que lo tenga entre 12 y 14. Esto todo es para que a la hora de confeccionar puedan poner las máquinas a punto. El top stitching básicamente es la costura de refuerzo que es visible. En este caso he definido para cada lugar un tipo de costura, y para destacarlo, como veis, en el bolsillo tengo puesto dos tipos de pespunte. Por un lado tengo las costuras laterales, que es básicamente un pespunte normal a 3 centímetros de margen. Sin embargo, en el top edge, en la costura superior, tengo una costura puesta a medio centímetro y le estoy especificando que la manera de coserlo es dejar el raw edge, es decir, sin ningún tipo de acabado, ni dobladillo, ni remallado, que lo deje tal cual está y le hago un distress finishing. Con esto le estoy dejando también una imagen de referencia que sirve mucho para que no haya ningún tipo de error. Y esto mismo se lo aplico al panel trasero. Por último tenemos las especificaciones tanto del bajo como de los puños que llevan el elástico. Aquí básicamente le estoy diciendo que el elástico debe medir unos 5 centímetros, que es lo mismo que va a medir el puño, debe ir por dentro de la tela de tartán. Le estoy diciendo básicamente que la prenda en posición relajada debe ceñirse ligeramente sin hacer ningún tipo de distorsión y que cuando la prenda sea puesta se quede ceñida sin apretar. Aquí básicamente le estamos explicando cómo el tejido tartán va a ser. Acompañado de un buen mockup y una imagen real de referencia, vamos a dibujar el patrón con sus medidas. Y con esto vamos a poder explicar el rapport. El rapport es básicamente la repetición del patrón del tejido. En este caso le estamos diciendo que el diseño ocupa 7 centímetros por 7 centímetros, es un cuadrado perfecto, y le estamos dando varias directrices sobre cómo cortarlo y sobre cómo colocarlo. Por un lado, la dirección, que siempre debe estar sobre la misma dirección, las reglas de cortado, que en este caso le estamos diciendo que lo corte siempre al hilo, que no haya ningún tipo de distorsión y que siempre sea visualmente continuo, y la posición del diseño sobre tanto la capucha como los puños como el bajo debe ser siempre centrada. La siguiente página es sobre detalles. Si en nuestro diseño tuviéramos algún tipo de estampado, print o incluso bordado, iría aquí. En este caso, como yo no tengo ningún tipo de estampado, lo que estoy explicando es tanto las dimensiones del bolsillo como del panel trasero y la cremallera. Sobre el bolsillo vuelvo a recalcar el hecho de que quiero que tenga ese efecto distress en el acabado y que la tela debe ser el French Terry con el efecto lavado. Además le estoy diciendo las dimensiones exactas que debe medir la pieza. Para el panel trasero estoy haciendo prácticamente lo mismo. Sin embargo, como os fijáis, aquí no le estoy dando todas las medidas que podría darle, solo le estoy diciendo que el ancho debe medir 10 centímetros. Y esto es porque, como veis en la imagen de referencia, el panel alcanza tanto de largo la costura del cuello como el bajo y de ancho ambas costuras de la sisa. De manera que según la talla, esta pieza va a medir diferente. ¿Y cómo especificamos eso a nuestro proveedor? Bien, pues os fijáis aquí en el texto le tengo puesto que el largo debe medir as per size, que significa igual que la talla. Y le estoy especificando que el largo debe ser la distancia entre la costura del cuello y la costura del bajo. Lo mismo con el ancho, le estoy especificando que debe medir la distancia entre ambos armholes, que son las sisas. Por eso vuelvo a repetir que gracias a Clo 3D estoy consiguiendo darle unas imágenes de referencia perfectas, porque es un diseño que yo no sé si voy a encontrar exactamente igual por internet. De esta manera yo no tengo que andar buscando a alguien que haya hecho algo parecido para mandarle la foto de referencia, sino que le tengo la misma prenda que vamos a confeccionar en 3D, y esto de verdad que va a ayudar muchísimo a que los errores se disminuyan por completo. Por último, aquí tenemos las especificaciones de la cremallera, que es un poco lo que habíamos puesto ya en el POM. Otra página bastante importante es la de labeling o etiquetado. Aquí básicamente le estamos explicando qué etiquetas lleva la prenda, dónde van posicionadas, cómo es cada etiqueta. Por un lado tenemos la etiqueta de marca, que como veis estoy utilizando la marca Emerald, que es mi marca. Por un lado le especificamos dónde va cosida y las dimensiones de la label, y como veis aquí detallamos muy bien incluso el tipo de dobladillo que va a tener. En este caso en fold, que es este tipo de dobladillo en el que se doblan las costuras laterales, y os voy a dejar en pantalla una chuleta para que veáis todos los tipos de dobladillos y acabados que hay. Con el color volvemos a hacer lo mismo, siempre dejando nuestra referencia Pantone, y como os fijáis tenemos aquí un apartado de placement que lo estamos diciendo básicamente que lo ponga dentro del panel trasero a 1 centímetro de diferencia de la costura de arriba. Se me olvidaba explicar que este tipo de etiquetas suelen ser woven label, que es básicamente etiquetas tejidas, y suelen ser todas así porque tienen un acabado muy profesional y sobre todo duradero. Sin embargo, tenemos las etiquetas de lavado, que en este caso son printed, que básicamente son estampadas. En este caso, si os fijáis, le estamos diciendo que no va a tener ningún tipo de dobladillo en los bordes, ya que va a tener un acabado limpio gracias a que van a ser cortadas con head cut, que esto básicamente es un tipo de corte que lo deja totalmente limpio. Y nada, aquí al final estamos especificando que lo va a poner en la costura lateral a 10 centímetros del bajo. Y por último llegamos a la ficha de medidas. Como veis aquí utilizamos el mockup sin ningún tipo de textura y ningún tipo de color para que las líneas de medidas sean totalmente visibles. Aquí es muy importante tener conocimiento sobre patronaje para saber qué tipo de medidas van a ser necesarias, y también depende del diseño pues vamos a dar unas medidas u otras. Las medidas básicas que siempre vamos a dar para partes de arriba son los largos de torso, tanto el delantero como el trasero, el ancho de pecho, el ancho de cintura, el ancho de cadera, el largo de la manga, etcétera. Como veis aquí yo ya tengo completado todas las tallas y las medidas que quiero para cada talla, pero yo el diseño lo empecé pensando para la talla L, que es la talla que yo utilizo. De ahí cada talla va a aumentar o disminuir sus medidas proporcionalmente, depende de su importancia
importancia. Por ejemplo, si os fijáis en los anchos, en cada talla saltamos 2 centímetros, ya que todo al ser una sudadera boxy que es bastante ancha, no va a suponer mucho cambio. Si fuera una prenda ceñida, igual sí que deberíamos darle menos aumento. Sin embargo, hay otras medidas como puede ser la del hombro, que es obligatorio que salte máximo de 1 centímetro o 1 centímetro. Esto es porque es una medida bastante importante que sí va a suponer un cambio bastante grande. La tabla que tenemos aquí es la de tolerancias. Con esto básicamente le estamos diciendo a nuestro taller qué margen de error pueden tener. La teoría sobre esto es un poco la misma que os acabo de explicar. Hay medidas que pueden tener mayor tolerancia, como pueden ser los largos o los anchos, pero otras medidas como la de los hombros van a tener una tolerancia bastante baja, ya que es un punto bastante importante que puede cambiar un patrón totalmente. Así que nada, esto ha sido un poco el recorrido sobre esta ficha técnica. Obviamente depende del diseño, puede cambiar muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que para los que sois diseñadores o estáis empezando os puede servir mucho como una referencia para ir empezando a hacer vuestras propias fichas técnicas. Os invito a que me sigáis en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, ya que por ahí voy haciendo tutoriales un poco más cortos, y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar por los comentarios o por los mensajes directos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.